lo dijo en la primera hora. Se acabó la campaña, se acabó. Uno diría, no, ni tan porque resulta que desde las 0 horas de hoy, disque rige el silencio electoral. ¿Y por qué digo disque? Porque esto era perfectamente aplicable, ¿qué les diré? Hasta el año, creo que hasta las elecciones del año 2009. A partir de las elecciones presidenciales del 2013 la cosa cambió. ¿Pero por qué digo hasta el año 2009? Porque, digamos, no teníamos la comunicación digital que tenemos hoy, no teníamos las plataformas digitales, recién estaba irrumpiendo el Facebook, creo que recién estaba tratando de llegar acá el Twitter. Yo, por ejemplo, entré a Twitter en 2010, como lo hicimos muchos periodistas de mi generación. No tenías Instagram, no tenías TikTok, no tenías YouTube. De hecho, nosotros con A Primera Hora comenzamos las transmisiones digitales recién en 2019. Primero lo hicimos con Facebook y luego lo hicimos en YouTube. Entonces está claro que antes funcionaba el tema del silencio electoral. No sé si es que esto hubiese sido interesante debatirlo, no sé si se lo incluyó dentro del debate de las reformas al Código de la Democracia en el año 2020, que comenzaron a regir en el año 2021. Pero el silencio electoral es un cuento, No sirve eso. Y no sirve porque, claro, ¿para qué sirve el silencio electoral? Es más o menos cuando te dicen, la campaña electoral comienza del 5 de enero y durará hasta el 6 de febrero. Sí, pero lo oficial. Porque antes del 5 de febrero, que es la fecha para el inicio de las campañas, los candidatos participan de recorridos, visitan barrios, están en asambleas, se les ha visto, pues, en actividades que son propias, legítimas, por supuesto, del quehacer que tienen como aspirantes a un cargo de elección popular. Y para mí, para lo que sirve específicamente estas fechas que dicen de campaña oficial es para el pautaje publicitario. Para eso sirve. Porque, por supuesto, los candidatos no pueden contratar de forma privada cuñas o menciones en los medios de comunicación como era hasta las elecciones presidenciales del año 2006. Sino que ahora esto lo financia el Estado ecuatoriano. Pero de ahí la actividad política sigue, que es absolutamente normal. Yo no voy a cuestionar eso. Porque además soy de los que piensa que un político, aunque llegue a un cargo de elección popular, no deja de ser político. Por supuesto, tienes que controlar el uso de los recursos públicos, el que no se aproveche de su condición de autoridad para utilizar el aparataje de la institución que representa y orientarlo hacia el apoyo a una candidatura, ¿ya? Que si tiene una sesión del cuerpo colegiado que lidera, no se ausente para ir a hacer campaña. Yo creo que eso está bien regularlo, ¿no? Pero el político es político. O sea, a veces son cosas que se incluyen en las normas y que terminan siendo inaplicables, ¿no? Acá me dice, hablando de las redes, y gracias, porque voy a llegar a eso, Andrés. Con la misma sentencia usada en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora el Tribunal Contencioso Electoral puede vigilar a redes sociales para sancionar. Y a eso quería yo llegar. Porque como les digo, el silencio electoral aplica que, por ejemplo, hoy ya nos libramos de tener entrevistas con candidatos. Hoy será una jornada en la que podremos abordar otros temas. Haremos una reflexión sobre lo que nos ha dejado la campaña ya mismo con Gabriela Guerrero, que es politóloga, de este esfuerzo llamado La Politeca. Más adelante estaremos hablando con el presidente del Consejo de la Judicatura y luego estaremos hablando con el analista económico Osvaldo Landázuri para hablar un poquito de las implicaciones económicas. Ya nada de candidatos. Pero aquí, en los medios masivos y en las redes, ¿quién controla las redes? ¿Quién controla la enorme cantidad de recursos que se destinan para las redes y que, yo pregunto, ¿el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad para auditar el uso de esos recursos? ¿Se puede auditar los recursos para el pautaje en Facebook, para el pautaje en Instagram, para el pautaje en TikTok, para el pautaje en X? ¿Se puede auditar esto? ¿Qué pasa si el día de hoy, por ejemplo, o mañana, o el propio domingo, aparecen candidatos y se mandan un live en Facebook? ¿El Consejo Nacional Electoral puede auditar esto? ¿Puede sancionar a un candidato? No creo que alguien sea tan tonto en hacer esto, ¿no? Pero algunos son capaces, porque dicen, no, las redes no están reguladas. Entonces el tema de las redes es complejo, porque vean, yo vaticino
que entre hoy, el sábado y el domingo tendremos un bombardeo de material digital vinculado a las campañas electorales, sobre todo de aquellos que tienen una mayor cantidad de plata. Y no sé si en algún momento de esto se puede hablar, ¿no? Porque resulta que aquí en cada elección nos encontramos con temas que, ay, la ley ha tenido un vacío, ay, la ley no ha controlado, ay, nos olvidamos de incluir en la ley. Cada elección es lo mismo. Pero esta elección en particular, más allá de que no sabemos qué va a pasar en estos 2 días, que son de reflexión, de silencio electoral, etcétera. Acá Andrés Quesada me dice, sí se puede auditar, dice, Meta colaborador con varios consejos nacionales electorales en el mundo, dice, sí se puede auditar. Mi pregunta es, ¿lo pueden hacer aquí? ¿Lo hacen aquí? Digamos que pueden hacerlo, ¿lo hacen aquí? ¿Se audita el recurso que se invierte en pauta a nivel digital? Lo hace la autoridad electoral. Yo hago esta pregunta pública. Si es que alguien tiene la respuesta, le agradecería. Yo no la tengo. ¿Ya? Acá me dice don Osvaldo Goyes, espero que al terminar las elecciones se tenga una mejor crítica sin favoritismo. No sé cuáles son los favoritismos y abonemos para tener un mejor país democrático. A ver, ¿cuáles? A mí me encantaría a propósito de este comentario respetuoso, le mando un abrazo a Osvaldo Goyes, ¿a qué favoritismos hablan? Vean. Ayer estaba por escribir un post en X, pero me lo guardé para hoy. Yo no creo en el tema del voto útil. La gente tiene el derecho a votar por quien quiera. Voten como les dé la gana. Voten por el candidato que ustedes quieran. Yo no creo en el famoso concepto del voto útil. Ay, yo comulgo con tal candidato, pero evitar que gane otro candidato, tengo que votar por este otro candidato. Voten por quien quieran. Que por supuesto el concepto del voto útil no es exclusivo del Ecuador, sino esto ocurre en todo lado. Y esto escribí esta semana en una columna de opinión Roberto Aguilar, una columna con la cual estoy completamente de acuerdo con Roberto en este punto de vista. La gente tiene el derecho a votar por quien quiera. Pero está claro que a lo largo de esta campaña, aquí ha habido cruzadas de opinadores, de medios de comunicación, hablando de los favoritismos que hizo Osvaldo, que claramente han pretendido impulsar directa o indirectamente determinadas candidaturas y que incluso han hablado del voto útil. No nos engañemos, o sea, ya aquí hay que aprender a sacarse la máscara y decir de frente a la gente lo que se piensa. O sea, apoyan candidaturas, díganle de frente, yo apoyo a fulano, sultano, mengano, yo no apoyo candidaturas, no apoyo. Por supuesto que voy a votar por alguien el día domingo, yo voy a votar por alguien, pero a mí no me han escuchado ni me van a escuchar decir apoyen a fulano o sultano, ni en esta elección, ni en la elección del 2023, ni en la del 2021, ni en la del 2017, ni en la del 2013. A mí no me van a escuchar, no van a encontrar en ninguna parte hablando de los favoritismos que se señala. Y aquí en este espacio hemos manejado con pluralidad la agenda de entrevistas. Aquí han venido los que han querido venir. Han venido los candidatos presidenciales que han querido venir. No tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrea González porque nunca nos aceptó una entrevista, ni a su compañero de fórmula, el señor Moncayo, por mencionar un ejemplo de candidatos presidenciales a los cuales nunca les pudimos entrevistar. De ahí a todos. En el caso de Jimmy Gerala, conversamos con él, no conocía a Valecilla, no hubo la oportunidad de conversar con ella, pero se ha procurado generar la pluralidad. Invitamos a María José Pinto, su equipo nos dijo que no estaba disponible. Es una pena. Aquí no tenemos favoritismos por nadie. Yo tengo mi opinión. Mi opinión es imparcial, tampoco es objetiva. Mi opinión tiene un sesgo, por supuesto. Claro que tiene un sesgo. ¿Qué opinión no tiene un sesgo? Mi opinión, como la de mis otros colegas, todas las opiniones tienen un sesgo. Porque tiene una carga de subjetividad. Pero en este espacio ustedes, ni a Andrea Orbe, ni a quien les habla, le habrán escuchado ni le van a escuchar apoyar candidaturas porque nosotros no hacemos eso. Yo no creo en ese periodismo. Que existe, sí. Respetable, sí. Yo no hago ese periodismo. Yo no apoyo candidaturas. Aquí hacemos periodismo crítico. Así que no hay tal favoritismo, y lo digo con todo respeto para Osvaldo. Aquí se hace una crítica completamente periodística. Que por supuesto la crítica tiene una carga, la va a tener. A mí, por ejemplo, ¿qué me han criticado? Me han criticado que sí, el otro día leí un par de mensajes que me llegaron en otras plataformas digitales.
Aquí no hay cómo criticar al presidente porque el presidente se bypassó la norma durante esta campaña. Entonces, como se criticó al presidente, automáticamente uno tiene favoritismos para otra candidatura. No es así. No es verdad. Perdónenme, pero si no tenemos como sociedad un cabal entendimiento de lo que dicen las normas, y aquí, incluso hay opinadores, ¿no?, que muy sueltos de huesos han dicho en sus medios de comunicación y en sus espacios digitales que aquí hay que bypassarse la Constitución porque el fin es más importante. Para evitar que gane fulano, sultano, mengano, perencejo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no comulgo con quienes piensan que el fin justifica los medios. No, porque lo haces una vez y lo vas a hacer siempre. Siempre. Y la historia de este país, si revisamos nosotros los episodios para no irnos tan lejos, los episodios desde el 10 de agosto del año 79, cuando se posesionó el gobierno democráticamente elegido en las urnas, luego de la dictadura, o la dictablanda, como ustedes se quieran llamar, desde el año 79 a la fecha, ustedes se van a encontrar con un sinnúmero de episodios en los cuales siempre los políticos nos dijeron que hay que hacerlo por esta sola vez, que el fin justifica los medios, siempre se acostumbraron a hacerlo. Entonces es muy probable que lo que pasó en esta campaña electoral, que somos así como sociedad, nos olvidemos de aquí en unas, no sé, o sea, si no hay segunda vuelta, nos olvidemos en 2 semanas. Si hay segunda vuelta, pasará lo que seguramente pasará en la segunda vuelta, y después del 13 de abril nos olvidaremos, porque somos así como sociedad. Porque tenemos un nivel de tolerancia. Cuando el político al que apoyamos, toleramos que el político al cual apoyamos se bypassee las normas, porque le estamos apoyando. Pero cuando el político al que no apoyamos hace lo mismo que hizo el político al que apoyamos, ahí sí cuestionamos, ahí sí repudiamos, que es lo que está pasando el día de hoy. Porque es gracioso, ¿no?, que aquellos que durante largo tiempo hablaron de que aquí había una dictadura, de que se bypasseaban las normas, que no sé qué, ahora en cambio aplauden. Y en cambio aquellos que antes aplaudían, que se bypasseaban las normas, que interpretaban a conveniencia, hoy en cambio repudian lo que está pasando. Entonces así no se hace país, así no se hace sociedad. Si estuvo mal antes, está mal hoy. Y si está mal hoy, estará mal mañana, porque ¿saben qué? Esto es un carrusel. Esto es un péndulo. Un día está acá, luego va a estar acá. Es un carrusel, da vueltas la política. Y los políticos ecuatorianos no se dan cuenta de eso. Aquí no se piensa como país, aquí se piensa por conveniencia. Y aquí se cuestiona o se justifica dependiendo del personaje y dependiendo del gobierno. Entonces, hablemos la plena y hablemos con propiedad. Porque esta primera vuelta electoral, si aquí fuésemos una sociedad medianamente madura, que no la somos, no la somos. Esta no es una sociedad madura. No tenemos una clase política madura, no tenemos un elector maduro, no tenemos gobernantes maduros. Como país no somos un país maduro políticamente. Pero si lo fuera, este país debería ya mismo, que ya se quedaron dormidos, ¿no?, a conveniencia, debatir todo lo que ha pasado en esta primera vuelta electoral. ¿Y cómo se terminó la campaña política? Y resulta que el presidente nunca pidió licencia. La vicepresidenta nunca quedó encargada del poder. Más allá, insisto, de las declaraciones completamente cuestionables de la señora Abad, que yo le he dicho públicamente. ¿Ya? Hubo legisladores que quisieron hacer lo mismo y bypassarse la norma. El rol de los legisladores suplentes, algunos de los cuales votaron a su personal. Yo les quiero decir a los legisladores suplentes, ya se les acabó. Ya hasta el domingo nomás están principalizados. Ya el lunes vuelven los principales. ¿Y qué van a hacer con el personal que contrataron luego de haber votado al personal que estaba en los despachos? Porque saben lo que pasó. Yo conozco casos específicos. Por eso hablo con conocimiento de causa. Entonces lo que va a pasar es que terminarán unilateralmente los contratos, porque así es. Sacarán a esa gente que metieron para un mesecito en la Asamblea Nacional y pondrán a otros, a los que estaban antes. Ahí tienen otro ejemplo de lo que ha pasado en esta campaña. Se acabó la campaña y resulta que recién esta semana, hoy estamos 7, hace 3 días, el Consejo Nacional Electoral recién puso una denuncia sobre una candidata
que el 1 de enero, asomó pues en Santo Domingo, ella entregando cocinas de inducción que le pertenecen al Ministerio de Inclusión Económica y Social, en un claro ejercicio de campaña anticipada. Se acabó la campaña y resulta que no pasó nada. Recién pusieron una denuncia hace 3 días. Y de aquí, ¿cuándo será que la van a sancionar? ¿Qué pasa si gana la elección? Entonces, si gana la elección, ¿ya? Y se posesiona el 14 de mayo la mencionada legisladora, digamos que después del 14 de mayo viene la sanción y digamos que le destituyen. Vamos a suponer ese ejemplo. Ya dirán que se ha infringido no se ha respetado la voluntad popular, que se ha infringido sus derechos, porque justicia que tarda no es justicia. Igualito que pasó con los miembros de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A los 2 años de la infracción les sancionan. A los 2 años. Cuando las sanciones deberían ser inmediatas y los procesos, respetando el debido proceso, por supuesto, presunción de inocencia, derecho a la defensa, todo lo que ustedes quieran, deberían ser expeditos. Pero aquí duermen el sueño de los justos. El Tribunal Contencioso Electoral no dijo nada de la campaña del presidente de la República siendo candidato, porque en el Código de Democracia no existe la figura del presidente candidato. Ayer el señor presidente de la República hizo lo que yo les dije a ustedes el martes. Y algunos aquí me dieron palo. Me sacaron el aire diciendo que le estaba haciendo el juego a Noboa, que Noboa cuánto me paga, que me ha pautado. No. Pasó lo que yo les dije que iba a pasar. Porque la tesis del gobierno era de que el presidente no estaba obligado a pedir licencia. El presidente generó 4 encargos, 4 decretos ejecutivos para encargar por días el poder a quien él nombró como vicepresidente de la República en funciones. Como esos decretos los bajó la Corte Constitucional, entonces el gobierno interpreta, bueno, ya no preciso encargar. Y el presidente no encargó. Lo que hizo ayer fue enviar una comunicación a la vicepresidenta en funciones con copia a la Asamblea Nacional informando lo que iba a hacer. Y ayer el presidente, sin encargar, sin pedir licencia, hizo campaña electoral con esta figura de presidente candidato que no existe en el Código de la Democracia. Pero esto alguna gente aplaude, ¿no? Alguna gente defiende. Yo les invito a reflexionar porque no está bien. Porque si esto lo permitiera la norma, créame que yo no hubiese destinado muchos de los minutos de este espacio de opinión para hablar de este tema, porque tiene legítimo derecho de hacerlo. Pero hoy tienes una norma que te obliga a someterte a una licencia para poder hacer campaña en el caso de buscar la reelección. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora va a pasar, porque obviamente este país es tan folclórico y además tan imprevisible, que quién quita que de aquí a 2 años, 3 años, 1 año, no tengo idea, vuelvan a aplicar la muerte cruzada. ¿Quién quita? Entonces vas a necesitar hoy, luego de esto, reformar el Código de Democracia, porque aquí de las experiencias toca poner reformitas a las normas para que no haya subjetividades en la interpretación. ¿Ayer qué pasó? Ayer el señor presidente de la República le envió una comunicación a la economista Cintia Natalie Gelliver Mora, vicepresidenta de la República del Ecuador en funciones. Esa es otra que yo les dije el martes y también me reventaron con los comentarios. La Corte Constitucional, en este mamotreto de sentencia que emitió el 23 de enero, pero que recién se conoció el 3 de febrero, no quiso hacer un análisis del decreto ejecutivo 494 a través del cual el presidente de la República nombró a Cintia Gelliver, su secretaria de la Administración, como vicepresidenta de la República en funciones. Como la Corte Constitucional no lo hizo y como el decreto nadie lo echó abajo, el decreto está vigente. Y aunque quien les habla opina, yo opino, como decía el Chavo, yo opino que la vicepresidenta de la República se llama Verónica Abad Rojas. También reconozco que está vigente el decreto ejecutivo 494, a través del cual el presidente nombra vicepresidenta de la República a Cintia Gelliver, que a mí me parece antijurídico, es otra cosa.
Pero que el decreto está vigente, está vigente. Entonces, claro, el presidente le envía una comunicación a quien considera vicepresidente de la República en funciones. Póngame, por favor, la primera parte del documento. Entonces, vamos a ver algunos extractos del documento, que esa es la carta que le envía el presidente. Entonces, dice el presidente Noboa: como presidente constitucional de la República electo luego de una disolución de la Asamblea Nacional, debo dejar en claro que mi obligación principal es gobernar y estabilizar al país, razón por la cual mi derecho a exponer mis propuestas como candidato presidencial, esta parte es llamativa, mi derecho a exponer mis propuestas como candidato presidencial no ha podido ejercerse como el resto de candidatos. Sí, ya no entiendo nada. Poniéndome en una situación de desventaja en el proceso electoral. Desde el inicio del proceso electoral he velado por mantener la transparencia y el buen uso de recursos públicos y, sobre todo, no influir de ninguna manera en la voluntad popular mediante el uso de mi cargo actual. Esa es la primera parte. Con eso abre la carta el presidente. Y realmente no encuentro sentido a esto. El señor presidente dice que no ha podido ejercer la campaña, no ha podido exponer sus propuestas como el resto de candidatos y que ha estado en desventaja. Yo creo que los otros 15 candidatos estuvieron en desventaja ante el candidato presidente. Como estuvieron en desventaja los candidatos que se presentaron en 2009 y en 2013 frente al candidato presidente. La diferencia, porque algunos dicen, ay, ¿qué pasó en elecciones anteriores? La diferencia es que en el año 2009, año 2013, año 2017, pero 2009 y 2013, que tuvimos un presidente candidato, no existía el artículo 93 del Código de la Democracia, que establecía la obligación de pedir licencia. Esa es la diferencia. Porque el espíritu del 93 del Código de la Democracia es garantizar la equidad en las campañas electorales y que aquel que busca la reelección no se beneficie de su condición de autoridad en funciones para tener una ventaja respecto de los otros candidatos que buscan captar esa dignidad. Entonces yo leo esto y digo, presidente Noboa, con todo respeto, ¿cuál es la desventaja? Usted ha hecho campaña y ha seguido gobernando, desde mi punto de vista, de forma ilegal, punto de vista mío. Pues no sé de dónde habla de la desventaja el presidente. Más abajo, bueno, explica el tema de la Procuraduría, el hecho de que la Procuraduría no se pronunció sobre este tema. Hubo aquí un dato que yo no lo conocía, de que el 22 de enero, el asambleísta Douglas Morales solicitó a la presidenta encargada de la Asamblea y al secretario general de la Asamblea información relativa al procedimiento para la obtención de la licencia. La Asamblea le contestó 9 días después, el 31 de enero. Informándole lo que dice el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego en la siguiente página, póngale por favor el siguiente. Como no se pronuncia la Procuraduría, ni la Asamblea, ni el Consejo Nacional Electoral, aunque no lo incluyó aquí en la carta, tampoco el CNE se pronunció. Es así que la falta de pronunciamiento de las instituciones estatales respecto de una figura idónea para que el presidente de la República, que ejerce un periodo no regular de conformidad con la sentencia número tal y que es candidato, entiendo que se refieren a la sentencia de 2010, ha provocado una vulneración al principio constitucional a la seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Constitución, considerando que no existen normas jurídicas previas, claras y públicas, emitidas y aplicadas para las autoridades competentes para el caso específico. Este vacío abarca la inexistencia de un procedimiento claro, con tiempos de respuesta y con parámetros de aceptación expresos, para la obtención de una licencia para realizar actividades proselitistas. Esto ha derivado en la imprevisibilidad de que se iba a omitir contar con las regulaciones que debieron dictarse de forma previa por las autoridades competentes o en su defecto dirimir el vacío normativo existente, generando una imposibilidad para tomar licencia para la campaña electoral. A ver, aquí sí y no. Sí y no. Aquí tiene parcialmente razón el presidente. ¿En qué creo que tiene parcialmente razón el presidente? ¿Qué hubiese pasado? Les pongo este hipotético ejemplo. Yo soy un convencido que el señor presidente de la República se bypassó la norma y tenía que haberse sometido a una licencia sin sueldo desde el 5 de enero. ¿Qué hubiese pasado si la Asamblea le negaba la licencia? Porque si uno revisa
La ley orgánica de la función legislativa. Póngame el último que le envié, por favor. No, el penúltimo, el que dice ley orgánica de la función legislativa. Si uno revisa el artículo 42 de la ley orgánica de la función legislativa que está en la pantalla, dice, solicitud de licencia del presidente. El presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la presidencia por un periodo máximo de un mes. La Asamblea Nacional evaluará su solicitud y podrá aceptarla o negarla con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes. Gracias. En esa parte, por eso digo, trato de analizar con algo de equilibrio esta vaina. Sí, no. ¿Qué hubiese pasado si la Asamblea le negaba? Aquí, por ejemplo, sí identifico que la norma, digamos, debería ser específica para el caso de la campaña electoral. Porque como están las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿quién quita? Pues que capaz que el presidente le negaba la licencia. Ojo que el presidente tenía que someterse a una licencia. Pero en esa parte yo creo que podemos discutirla a propósito de esto. Pero me habla de un vacío. ¿Cuál es el vacío? Porque el gobierno asegura que las normas que están vigentes no aplican para los casos posteriores a la muerte cruzada. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. No estoy de acuerdo. O sea, yo creo que aquí ha habido una interpretación a conveniencia para no encargar el poder y ese es el tema de fondo. Interpretación a conveniencia para no encargar el poder durante la campaña del señor Abad. Más abajo, póngale el siguiente que estaba solamente para ir cerrando, ¿ya? Forzar al presidente a solicitar licencia a la Asamblea Nacional afecta directamente el derecho a ser elegido. No sé cómo. Pues el resultado de la solicitud es incierto, ya que conforme establece el artículo 42 de la Ley de la Función Legislativa, dicha licencia podrá ser negada o aprobada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, supeditando el ejercicio de un derecho a la voluntad política de los asambleístas, lo que convierte en una figura no idónea para las actividades de la campaña electoral de un presidente y a su vez de un candidato. Y ahí es cuando el presidente justifica su decisión de ausentarse de la presidencia, pero no encargar el ejercicio del poder para hacer campaña electoral durante el día de hoy. Esto, por decirlo menos, es completamente irregular. Y que el presidente Noboa nos diga que él ha estado en desventaja en esta campaña. Yo puedo discutir y puedo encontrar sentido, a propósito de lo que acabo de leer, puedo encontrar sentido en la parte de la licencia. Tal vez. Porque ¿qué pasa si la Asamblea no hubiese negado? Pero no encuentro sentido en que no se haya sometido a lo que decía el 93 del Código de Democracia sobre la licencia. Él tenía que haber acudido a la Asamblea Nacional, haber presentado la licencia. Si la Asamblea no le autorizaba la licencia es otra cosa, porque eso hubiese sido completamente cuestionable. La licencia ahí tenía que ser obligatoria para cada campaña electoral. Si no, ¿cómo? Pero esto no pasó y como no estamos en un multiverso, no sabemos qué hubiese pasado si el presidente le hubiese pedido a la Asamblea la licencia. No sabemos. Pero el presidente tenía la obligación de iniciar campaña electoral con una licencia. Antes del 5 de enero tenía que haber solicitado la licencia al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo otro, como digo, es discutible. Y lo de la desventaja, no sé por dónde. Aquí más bien los otros han actuado en desventaja. La Asamblea ayer mismo le respondió, porque esta comunicación le envió a Cynthia Gelibert con copia a la Asamblea. Y anoche mismo, el secretario de la Asamblea Nacional le responde al presidente de la República por disposición de la presidenta encargada del Parlamento. Entonces, póngame la respuesta. Ahí está la respuesta, la parte pertinente. Usted dirige tal comunicación en calidad de... Se refieren a Cynthia Gelibert, ¿no? Es una respuesta a Cynthia Gelibert, no al presidente Noboa, sino a Cynthia Gelibert. Y ojo, que esa parte no la puse, pero la respuesta le ponen como magíster en Administración Pública Cynthia Natalie Gelibert Mora, secretaria general de la Administración Pública. No la reconoce esta comunicación a Cynthia Gelibert como vicepresidente en funciones. Y dice, usted dirige tal comunicación en calidad de vicepresidente de la República del Ecuador en funciones, sin embargo, de acuerdo con los archivos que reposan en esta Asamblea Nacional, la señora María Verónica Abad Rojas ha sido elegida vicepresidenta de la República para el periodo 2023-2025. La señora María Verónica Abad Rojas se encuentra en funciones como vicepresidenta, ya que la Asamblea Nacional no le ha otorgado licencia
por lo que usted podría estar incurriendo en un presunto delito establecido en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias. Esa es la respuesta que le genera la Asamblea Nacional. Aquí tenemos un menudo problema. Digo, tenemos un menudo problema en teoría. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Saben qué va a pasar? Acuérdense de mis palabras, nada. No va a pasar nada. Porque como somos desmemoriados y como aquí tenemos un segmento de la sociedad que siempre justificará los medios para lograr un fin, no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada. Por supuesto, dependerá del resultado del domingo. Pero con base en el resultado del domingo, yo les apuesto, ojalá me equivoque, que no va a pasar nada. Y ojalá me equivoque porque es sano que en este país se establezcan precedentes. Precedentes de cumplimiento de las normas. Eso es lo sano. Te puede o no te puede gustar el candidato, te puede o no te puede gustar el gobierno, te puede o no te puede gustar la asamblea. Pero aquí hay que sentar precedentes de cumplimiento de las normas y eso no ha pasado. Y lamentablemente como sociedad somos unos inmaduros y tenemos una clase política que se aprovecha a conveniencia de los temas. En fin, les dejo ahí para la reflexión y solamente con esto cierro. Voten el domingo como les dé la gana, como ustedes quieran, como les dicte su conciencia. Yo no comparto el tema del voto útil. Voten como quieran, es su derecho, pero vayan a votar. Vayan a votar, más allá de que les van a dar el papelito que siguen pidiendo para cualquier trámite, me refiero al certificado de votación. Háganlo con conciencia democrática y voten por quien ustedes quieran. Están en su derecho, ya, independientemente de lo que diga fulano, sultano, mengano, perencejo. Voten como quieran, es su derecho. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.